estás? Bienvenido a una clase más de control estadístico de la calidad. Hoy hablaremos de un tema de bastante relevancia que corresponde a las herramientas administrativas. Hablamos específicamente del diagrama de afinidad. En la vida y en el trabajo, tradicionalmente nos encontramos con mucha información, con muchos datos, con muchas opiniones diferentes de cualquier tema o problema que estemos hablando. Cuando esta información es grande y es muy variada, y además necesitamos analizarla, casi siempre nos estresamos, pues no le hallamos ni pies ni cabeza y muchas de las veces no sabemos por dónde empezar. Un ejemplo de esto, y es algo muy simple y que seguramente te ha pasado, en reunión con tus compañeros de salón de clases cuando forman equipos de trabajo, cuando todos opinan u opinamos de manera distinta y de tanta información o de tantas diferencias que suelen presentarse cuando nosotros hacemos equipos de trabajo, pues simplemente no llegamos a un consenso, a una idea de común acuerdo. Así como en estadística existen los gráficos, como son los gráficos de barras, los circulares, los polígonos de frecuencia, que nos hacen la vida mucho más fácil para resumir información y definir cuál es la más sobresaliente o en qué debemos de fijarnos. Así el diagrama de afinidad es una de las herramientas administrativas de la calidad que nos va a poder permitir organizar la información de un conjunto de opiniones para encontrar una explicación que nos ayude a solucionar un problema. Para conocer este y más detalles de este diagrama, te pido por favor que prestes especial cuidado a lo que veremos a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Empecemos por definir en qué consiste o qué es el diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad forma parte de una de las herramientas administrativas de la calidad que vamos a ver en el curso. Precisamente también es conocido como método KJ por su creador japonés Kawakita Hiro, por su descubrimiento, su creación en el año de 1980. Este diagrama también es conocido como KJ, haciendo representación o haciendo el honor a las siglas de su creador. ¿En qué consiste este diagrama? Bueno, pues en la recolección de la información proveniente de diversas opiniones de expertos acerca de un tema, para poder determinar de manera consensuada, es decir, llegar a un común acuerdo de cada uno de los integrantes o de cada uno de esos expertos que participan en este grupo, acerca de la determinación de esos factores que van a ayudar a encontrar una explicación global o resumida que cause un determinado problema. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en una empresa, el gerente de calidad hace una reunión con algunos departamentos de la empresa, por ejemplo, calidad, producción, materiales, compras, logística, etc. Y cada uno de los integrantes de ese departamento, ¿no? Asumamos o ejemplifiquemos que sean 2 de cada departamento, va a expresar su opinión de manera escrita sobre un problema X que esté pasando la empresa. Cada una de estas opiniones de estos integrantes de cada departamento va a ser agrupada en características similares y al final de esto se va a definir de manera consensuada o llegando a un formal acuerdo una versión resumida de los factores que se relacionen con dicho problema. Veamos ahora qué necesitamos para elaborar un diagrama de afinidad. Primeramente, un líder o facilitador, es decir, la persona que va a encaminar o va a comentar a los integrantes del propósito del diagrama de afinidad y es la persona que va a guiar el rumbo de la creación o la generación de este diagrama. El líder o facilitador puede ser en una empresa el gerente, puede ser el jefe de un departamento, puede ser incluso el dueño de un negocio o de una empresa. También necesitamos un grupo de personas capacitadas sobre el tema a tratar. Dijimos que iba a ser la participación o la lluvia de ideas de personas expertas o personas capacitadas en o relacionadas con el problema. Entonces, si vamos a querer encontrar las posibles causas de un problema, necesitamos seleccionar a las personas
que se relacionan con ese problema o que conocen de ese problema. Entonces, si estamos hablando de una empresa, pueden ser aquí algunas personas de ciertos departamentos que contribuyan con información para encontrar las causas de ese problema. Habíamos hablado hace un momento que necesitamos de las opiniones o lluvias de ideas de estas personas y que esta información que íbamos a recolectar debería de ser de manera escrita. Bueno, ¿dónde vamos a plasmar esa información? En tarjetas pequeñas o también conocidas como esta marca comercial que son los post-it, donde nosotros escribimos algunas notas, ¿no? A manera de recordar algo. En estas tarjetas pequeñas o post-it, cada uno de los integrantes del grupo, de esta reunión, va a plasmar su opinión de manera escrita. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos elementos para escribir, discutiblemente, pluma, lápiz, plumón. Cinta adhesiva, por eso de que si nosotros hacemos las tarjetas que no traen pegamento, como son los post-it, pues vamos a necesitar de cinta adhesiva, puesto que estas tarjetas van a ser colocadas en un tablero o pizarrón para identificarlas y para visualizarlas de una manera más fácil. Entonces, como vamos a necesitar pegar estas tarjetas, si no traen pegamento ya de fábrica como son los post-it, pues vamos a requerir de cinta adhesiva. Muy bien. ¿Cómo es que se elabora el diagrama de afinidad? Lo he representado aquí en 5 sencillos pasos. El primero es: el facilitador explica el tema o problema a tratar y lo presenta en forma de pregunta. Habíamos dicho que el diagrama de afinidad se construía con la finalidad de encontrar las posibles causas o los posibles factores que generan un problema. Okay. Eso tiene que explicar el facilitador al resto de los integrantes, que se ha presentado un problema y ese problema lo tiene que traducir o lo tiene que transformar a manera de pregunta. Si estamos hablando, por ejemplo, de que el cliente se quejó porque recibió mal un producto, entonces la pregunta puede ser: ¿de qué manera podemos mejorar o disminuir las quejas? ¿O qué pudo haber ocasionado que el cliente haya recibido un producto en mal estado, ¿no? Entonces, siempre el problema lo vamos a transformar o lo vamos a presentar en forma de pregunta. Y ese rol o ese papel lo va a tomar el facilitador, que dijimos que puede ser un gerente, un jefe de departamento, el mismo dueño, etc. Paso número 2, una vez que se ha explicado la idea y se ha representado el problema en forma de pregunta, los miembros tienen que exponer, es decir, cada uno de los integrantes de la reunión o de los departamentos en el ejemplo que acabamos de mencionar, tiene que exponer sus ideas de manera escrita y de forma individual, es decir, sin considerar o escuchar la opinión de los otros todavía. Es decir, lo que cada uno piense o atribuya a que se deba a ese problema que se está presentando, lo tiene que plasmar de manera individual sin considerar la opinión de los otros integrantes. Es decir, cada uno tiene que escribir de manera personal lo que piensa acerca de por qué se está generando ese problema. Y eso va a ser en las tarjetas que acabamos de mencionar. Paso número 3. El facilitador agrupa las tarjetas por afinidad, pegándolas en el tablero, y posteriormente discute la agrupación con el grupo. Es decir, una vez que los miembros del equipo han plasmado todas sus ideas en los post-it o en las tarjetas, el facilitador recoge toda esa información y, de acuerdo a su criterio, en el tablero, en el pizarrón, va a agrupar las tarjetas por afinidad. Por afinidad se refiere a que compartan a lo mejor características similares, es decir, todas aquellas ideas que vayan por un mismo rumbo. Esas el facilitador las va a agrupar, por eso se llama por afinidad, ¿sí? Es decir, que tengan una relación entre sí. Entonces, una vez que él ha hecho esa agrupación o ese acomodo,
no se queda así. Lo discute con el resto de los integrantes de esa reunión para poder decidir en conjunto, de manera consensuada o de manera de llegar a un acuerdo en común, si es necesario tener que mover alguna de las tarjetas hacia otra agrupación. Número 4. Se determina un nombre o título a cada agrupación, es decir, de un grupo, ¿cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner a ese factor o a esa categoría? ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces, eso también se determina en equipo. Y paso número 5, se discute en grupo cada factor o cada categoría y la relación con el tema o problema que se esté tratando. Para que comprendas mejor cada uno de los pasos de los que acabamos de hablar para la elaboración del diagrama de afinidad, vamos a ver un sencillo ejemplo. Y empecemos por el paso número 1. El facilitador explica el tema o problema a tratar y lo presenta en forma de pregunta. Si el problema es, existe un incremento en quejas y reclamaciones de clientes, ¿de qué manera el facilitador podría formular o transformar ese problema a una pregunta? Esto quedaría de la siguiente manera, por ejemplo. ¿Por qué crees que han aumentado las reclamaciones de los clientes en el último mes? Es decir, el facilitador hará esta pregunta a los miembros del equipo para que ellos expresen de manera escrita su opinión. Paso número 2. Los miembros exponen sus ideas individualmente de forma escrita en las tarjetas. Es decir, a lo mejor uno responde, no se resuelven los problemas de los clientes y el cliente tiene que insistir. Otra opinión de esta lluvia de ideas puede ser la falta de capacitación del personal. Es decir, que la persona no está capacitada lo suficiente y por eso el cliente se queja del producto o del servicio. Otro miembro de esta reunión, de este miembro de expertos, puede opinar: las caídas de línea y de internet es uno de los problemas que puedan afectar o que puedan generar que se den estas quejas o estas reclamaciones por parte de los clientes. A su vez, otra persona puede opinar: el servicio ofrecido no cumple con las expectativas del cliente. Y otro miembro, otro empleado de la empresa puede expresar y decir que los retrasos en el servicio prestado al cliente son el factor que genera estas quejas. Es decir, los miembros exponen en las tarjetas de manera escrita su opinión acerca de por qué se están presentando o se están incrementando más bien las quejas en el último mes de esta empresa. Paso número 3. El facilitador agrupa las tarjetas por afinidad pegándolas en el tablero y posteriormente discute la agrupación en el grupo. Es decir, el facilitador recoge cada una de las lluvias de ideas de forma escrita de los integrantes y de acuerdo a su criterio los va a colocar pegándolos en esta pizarra o en este tablero de acuerdo a su criterio. Supongamos que a un integrante del departamento de producción no le agrada que esta tarjeta esté en esta categoría y si el resto de los integrantes decide que se tiene que mover, se mueve. Si no, se queda con la agrupación que el facilitador ha realizado. Entonces, se agrupan estas tarjetas de manera que compartan características similares. Es decir, que esta tenga que ver con esta y con esta. Y que esta tenga que ver con esta y con esta. Es decir, que tengan algo en común o que se parezca una a la otra. Paso número 4. Se determina un nombre o título a cada agrupación. Una vez que el facilitador ha llegado en común acuerdo con el resto de los integrantes o los miembros expertos, que así va a quedar esa agrupación, lo que sigue es ponerle un nombre a cada categoría o a cada agrupación de estas tarjetas que comparten características similares. ¿Sí? A lo mejor estas 3 tarjetas tienen que ver o se relacionan directamente con el cliente, pues le pondremos relación con el cliente. Si a lo mejor esas 3 tarjetas que forman parte de la segunda categoría o agrupación tienen que ver con la calidad en el servicio, pues pongámosle calidad en el servicio. Y así a cada una de las agrupaciones
o de las categorías. Calidad en el producto, estas a lo mejor tienen que ver con el personal de la empresa y estas con los procedimientos de la organización. Entonces, paso número 4, asignamos un nombre a cada categoría o a cada agrupación. Y por último, paso número 5, se discute en grupo cada factor y su relación con el tema o problema a tratar. Es decir, al final hemos encontrado las posibles causas o los posibles factores que se relacionan con el problema en cuestión, que en este caso es las quejas o las reclamaciones por parte de los clientes del último mes. Entonces, antes teníamos un sinfín o un gran número de posibles ideas o posibles factores o causas que se atribuían al problema, y ahora tenemos una manera resumida de qué es lo que está pasando acerca de las quejas o las reclamaciones. ¿Por qué es que se están dando? Bueno, pues los problemas son la relación con el cliente, la calidad en el servicio, la calidad en el producto, el personal de la empresa y los procedimientos. Es decir, de una manera resumida, hemos encontrado los factores que se relacionan con ese problema. Ahora bien, ¿cuál es de estos 5 es el que tiene mayor peso o es el que puede estar generando mayor problema? Bueno, eso lo vamos a hacer con otra herramienta de la calidad que en otra clase la vamos a ver. El diagrama de afinidad llega únicamente hasta encontrar de manera resumida cuáles pueden ser las posibles causas de que se esté presentando un problema. Ahora, elegir cuál es el más importante o en cuáles de ellos debemos enfocarnos más nuestros esfuerzos, eso lo vamos a ver con otra herramienta. Pero el diagrama de afinidad nos adelanta el trabajo y nos dice de manera resumida cuáles pueden ser esas posibles causas de que se esté presentando ese problema. Hemos llegado al final de este video. Si te surgió alguna duda acerca del diagrama de afinidad, ten la suficiente confianza para preguntar. Me encuentro a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.